Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Voz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con la programación para el día de hoy, vamos con la presencia de Luz Marina Dávila en su segmento Remodelando Nuestro Interior. Si es que, Luz Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buen día, Jorge. Muy bien, gracias al Padre. Aquí de nuevo y muy contenta. Y consciente que porque el cambio de conciencia y el despertar, si es posible, es por eso que estamos aquí, listos para seguir creciendo y dispuestos a seguir evolucionando con todos estos temas que nos pueden aportar mucho. Y si integramos de una manera completa a nuestras vidas estas enseñanzas, podremos generar un impacto en nuestro entorno y lo podemos mejorar de muchas formas. Una de esas formas en la que lo podemos mejorar es cómo usar las palabras, porque en ellas hay un poder creativo y hay un poder destructivo. Y nos lo confirma el manual de instrucciones, o sea, la Biblia, en Proverbios 18:21, donde nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hay una fuerza detrás de cada una de ellas y todo esto sale del corazón. Muy agradecida estoy con mi Padre Celestial por esta nueva oportunidad, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Un saludo cordial para todos los seguidores de estas redes sociales y para los radioescuchas de esta emisora Busco en ti, donde estás no es el final. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luz Marina Dávila. El significado de la palabra en sí viene del latín posse, que significa poder hacer. Y el significado de la palabra poder, esto lo dice que designa la potestad o la capacidad para hacer algo. Y estamos nosotros como seres humanos muy acostumbrados a los conceptos que tienen las palabras. Y desde esos conceptos es que nosotros las manejamos, sea bien o sea mal. Y esto puede llegar a alterar las emociones, las creencias, las conductas, el accionar o el reaccionar de las personas. Y nosotros no nos damos cuenta que con las palabras tenemos un poder día con día y muchas veces no las utilizamos en el lugar correcto, con las personas indicadas y en el momento preciso. Y nosotros seamos conscientes o no, o queramos o no, las palabras tienen un impacto y estas causan un efecto en nuestra vida y en nuestro entorno. Y con ellas entonces podemos alentar, podemos inspirar, podemos crear amigos, podemos traer paz y podemos hablar verdad. O también por el contrario, podemos herir, podemos lastimar, podemos crear enemigos, podemos decir mentiras y generar contiendas. Entonces, es estar nosotros conscientes. ¿Y qué es crear conciencia o tener conciencia? Es darnos cuenta. Porque si nosotros nos damos cuenta del impacto que tienen las palabras, entonces, claro que vamos a mejorar en la forma de nosotros expresarnos. Claro que si nosotros sabemos el impacto que tienen las palabras, vamos a tratar de cambiar la dirección que tienen ellas para llegar y hacer que ese mensaje se posicione en el lugar correcto, evitando que a su paso vaya destruyendo.
porque muchas veces nosotros podemos tener una intención positiva en la frase o en lo que decimos, pero el uso de determinadas palabras no son precisamente constructivas. Y es por eso que muchas veces, aunque nuestra intención sea buena, el de querer hacer reaccionar a una persona o quererla llevar por donde nosotros creemos, entre comillas, que es un buen camino, y esto puede de pronto ejercer o efectuar, causar el efecto contrario a lo que nosotros estamos buscando. Y las palabras impactan tanto a la persona que las dice como a la persona que las escucha. Entonces, cuando nosotros pronunciemos las palabras, debemos de tener mucho cuidado que sean bien expresadas, siendo conscientes de lo que vamos a comunicar y de cómo lo vamos a comunicar, porque nosotros somos co-creadores. Y lo que en primera instancia es un pensamiento y después lo traemos a la palabra, es lo que nosotros vamos a traer a la existencia. Porque la mente es una fuerza que influye de manera muy, muy grande en nuestra vida. Entonces, y la Biblia nos lo confirma y nos lo dice en Proverbios 23:7, que por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, la manera que nosotros tengamos de pensar determina nuestra vida. Y nosotros en este entorno estamos acostumbrados con patrones aprendidos a escuchar un cúmulo de palabras enfocados en que todo está mal, en que todo es difícil. Y entonces, si eso es lo que nosotros vamos a expresar, que somos tontos, que somos inútiles, que somos pobres, que es demasiado difícil avanzar o conseguirlo, entonces lo que nosotros estamos creando es un bagaje de creencias, que esa será la herencia que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y nosotros no le debemos de pedir al Padre de que nos cambie de una manera instantánea, porque eso es una tarea y responsabilidad de cada uno de nosotros, el querer renovar la mente. Y también nos lo dice la palabra cómo hacerlo, porque el manual de instrucciones está todo escrito de forma de que nosotros lo entendamos con un lenguaje claro y sencillo, solo que lo que necesitamos es estar dispuestos a nosotros querer escudriñar la palabra para poder entender. Y nos dice en Romanos 12:2 cómo podemos cambiar la mente. Dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos. Y nos dice cómo, renovando nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que las palabras que salgan de nuestra boca sean de edificación. Porque la abundancia del corazón, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Y dónde nos confirma esto la palabra? En Lucas 6:45. Y él nos lo sigue confirmando en Mateos 15:18, donde vemos que hay una relación entre las palabras y el corazón. Y nos dice muy claro, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Entonces podemos ver que una frase de 3 o 4 palabras pueden marcar la vida de alguien, sea en una inspiración con esperanza en el momento en que la necesita,
o por el contrario, limitándolo, llevando su vida a otra dirección. Entonces es nuestra responsabilidad ver qué es lo que vamos a hacer con el daño causado por las palabras que nos pueden haber dicho en la infancia y que nos pudieron haber marcado. ¿Y qué es? Es sanar, aprender a sanar, disponernos a sanar y dejar el pasado allá y seguir aprendiendo cómo es que nosotros vamos a seguir hablando. ¿Por qué? Porque de lo que usted habla, o sea, de lo que hay en su interior, es lo que se refleja en su exterior. Entonces, de la forma como nosotros hablamos, revelamos cómo está todo lo de nosotros por dentro. Entonces, muchas veces nos autodestruimos hablando de nosotros mismos, enfocados en la autocompasión y atrapados en esas creencias que tenemos tan arraigadas y que como nosotros mismos somos las que las sustentamos contando los sucesos que van pasando y las seguimos alimentando con todo lo que había pasado, valga la redundancia, tiempo atrás en el pasado. Entonces, como víctimas y de manera inconsciente, contando una y otra vez lo malo, sin darnos cuenta que podemos crear una identidad en base a ello. Pero es que muchas veces uno nota que las personas no quieren cambiar y no tienen la disposición de cambiar el lenguaje porque sienten un placer en ese autocompasión, en esa como en ese pesar que le demuestra a la gente en esas palabras de pobrecita. Entonces es nuestra decisión el querer siempre cambiar nuestro lenguaje para traer a la existencia cosas positivas o seguir hablando de la misma manera como nos enseñaron y no querer avanzar. Porque la mente es una compuerta del espíritu. La mente es la que libera u obstruye el paso del poder del Padre. Entonces, nosotros nos construimos con la fe y la obediencia. Y si nosotros queremos ver cómo está nuestro espíritu, sencillamente nos podemos ir a la palabra y ver qué es lo que el Padre piensa de cada uno de nosotros y que nosotros le creamos a Él lo que Él nos dice en Primera de Pedro 2:9. ¿Y qué nos dice? Que nosotros somos su linaje escogido. En ninguna parte dice que si nosotros tenemos luchas, que si nosotros tenemos aflicciones, vamos a dejar de ser su linaje escogido. Entonces es por esto que hay distintas formas para hablar y poder decir lo mismo. Un ejemplo de esto podría ser cuando yo le digo a alguien, ese amigo no es bueno para ti, ese amigo te va a traicionar. ¿Qué diferencia tan grande hay cuando yo le puedo expresar lo mismo, pero de diferente manera? ¿Y cómo le puedo decir? Sea prudente con tus amistades. Sea confiado, pero siempre cauto. No deje de ser nunca cauto, porque debemos de ser muy analíticos con los detalles, porque no todo lo que suena bonito puede ser bonito. Y hay cosas que suenan bonito y también pueden ser bonito. Entonces, veamos aquí que nosotros co-creamos por lo que decimos, por lo que nosotros expresamos. Eso es lo que estamos diciendo, pero de manera, estamos diciendo lo mismo, pero de manera positiva. Y esto puede marcar a la persona.
Entonces, como tarea para cada día, es controlar lo que nosotros decimos. Es estar conscientes de cuándo puedo hablar o de cuándo puedo callar. Y tener mucho cuidado al agregar el lenguaje corporal, porque este podría estar contradiciendo lo que estamos diciendo con nuestra boca. Porque muchas veces podemos tener una buena intención al expresar las palabras, pero con nuestros gestos estamos demostrando que pereza, que fastidio, que ojalá se fuera rápido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no solamente con la boca expresamos, sino también con nuestro lenguaje corporal. Y también debemos tener mucho cuidado con la atención, porque puede ser que estemos hablando desde un pasado con resentimiento o desde un futuro con miedo y con ansiedad o desde un presente sin estar muy a gusto. Entonces es por eso que debemos tener esa conciencia de la que hablamos, que es darnos cuenta qué es lo que estoy haciendo, qué es cómo estoy representando a nuestro Padre en la forma que tenemos de hablar. Y de cuál es la intención que nosotros tenemos al expresarlo. Y no es que vamos a ser prisioneros de lo que nosotros tengamos que decir y que nos vamos a tener que quedar callados porque siempre vamos a tener ese miedo de expresarlo, sino por el contrario, entonces ser muy cuidadosos, tener la libertad, pero saber controlar qué es lo que vamos a decir y a la hora que lo vamos a decir y de la manera correcta. Entonces, tenemos que tener bien claro que de la misma manera como la gravedad atrae hacia el centro de la Tierra todas las cosas y no hay quien lo libre de ello porque es una ley natural, así de la misma manera nuestras palabras traen al centro de nuestra vida y atraen lo que nosotros hablamos sin que no haya nadie quien nos libre de ellos, porque esto también es otra ley natural. Y nos lo confirma la palabra cuando nos dice en Mateo 12, 36, 37, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta al Padre. Y en el versículo 37 nos dice, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. Entonces, todos los días debemos de mirarnos con ojos nuevos, sin juzgarnos, con capacidad de respuesta y siendo responsables de nuestra vida y de lo que nosotros expresamos. Dándonos cuenta de que tenemos mucha prisa y de que vamos demasiado rápido. Y muchas veces debemos hacer un pare para saber qué es lo que vamos a decir y que no sea por ese correr tan acelerado ya hayamos hecho mucho daño con lo expresado. Y entonces, ¿qué queda? Enfocarnos en lo que hicimos mal. Entonces, de hoy en adelante, que sea como un objetivo que lo que vamos a hablar sea para generar posibilidades con esperanza. Y hay un lenguaje que nosotros todos somos capaces de hablar. Y ese lenguaje es el lenguaje de las virtudes. Que a través de cambios individuales, cada uno vamos llegando a alcanzar esa armonía que nos hace falta. O sea, cada uno cambiando cada día. Las palabras son mensajes emitidos con un gran poder. Y el lenguaje de las virtudes nos ayudan
a comprender y a entender que todos podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Y este lenguaje es tan flexible y tan adaptable que todos los idiomas del mundo lo pueden utilizar. Y esto se usa para agradecer, para reconocer, para dar guía y dirección y también para dar corrección. Todo esto lo podemos hacer con el lenguaje de las virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Las virtudes son esos dones del carácter, son esas cualidades positivas que todos y cada uno de las personas poseemos. Es esa belleza externa. Y cuando hablamos del lenguaje de las virtudes, nos enfocamos en esa conducta positiva y en las cosas buenas que tienen todos y cada uno de las personas que nos rodean. Entonces, lo podemos utilizar y ver la diferencia. Por ejemplo, cuando un amigo que hace mucho tiempo no nos llama y vemos en el teléfono y ese es este amigo que nos está llamando. Y en vez de nosotros decirle, ¿y ahora qué necesitará? ¿Para qué me estará llamando? ¿Qué me irá a pedir? Porque muchas veces solemos hacer esto. Si por el contrario le dijéramos, qué alegría, cuánto tiempo hacía que no me llamabas. Muchas gracias por acordarte de mí y por la amabilidad que tienes en llamarme. Seguro que el entorno de la relación cambiaría. Lo mismo pasa con un niño. Cuando está haciendo una tarea y mientras le decimos, qué milagro que estás haciendo la tarea, ¿por qué no nos enfocamos en cambiar las palabras y en decirle, admiro la responsabilidad que estás teniendo en este momento para hacer la tarea? Entonces, ¿qué son las virtudes? Son palabras de acción y que las podemos modelar. ¿Quién? Comencemos a modelarlo cada uno, nosotros, que seamos nosotros los primeros en adquirir ese cambio para poder modelarlo en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Y los podemos modelar en cooperación, en el respeto, en la amabilidad, en la cortesía, en la confianza, en la asertividad, en el discernimiento y en las reflexiones de cada situación. ¿Qué es el lenguaje de las virtudes? Es estar yo dispuesta a dar lo que quiero recibir de otros. El lenguaje de las virtudes nos permiten ver lo que realmente nosotros no vemos y que podemos verlo porque eso está ahí. Aprender a ver a los demás con otros ojos y se trata de que nosotros seamos el cambio. Nosotros comencemos a hacer ese cambio que deseamos ver en los demás. Que el cambio en el modo de expresar las palabras siempre comience por mí, que yo sea ese referente, que yo sea ese patrón de ejemplo, de modelo que otras personas quieran seguir y que no sea yo pretendiendo entonces estar recibiendo de otras personas lo que yo no estoy dando. Queremos muchas veces recibir cortesía. Entonces, si queremos recibir cortesía, entonces primero nosotros seamos corteses. Si queremos estar rodeado de personas con mucha alegría, entonces que seamos nosotros los que reflejemos esa alegría en los demás. Que si nosotros queremos que las personas a nuestro alrededor sean honestas,
que seamos nosotros los que estamos comenzando a reflejar esa honestidad en las otras personas. Comencemos nosotros siempre por cambiar nuestro lenguaje y que este lenguaje de las virtudes que nos permite mostrar a los demás lo mejor de nosotros, entonces que esto nos sirva para ayudar a los demás, que sean ellos dando lo mejor que hay en ellos, porque las palabras tienen poder. Y muchas veces nosotros nos enfocamos siempre en mirar todo lo malo, todo lo difícil, todo lo que tiene tropiezo, porque aunque vengamos con situaciones de dificultad que las podemos tener todos los días, porque nuestro Padre dijo que aquí tendríamos aflicciones, pero que Él había vencido el mundo. Entonces, si nosotros le creemos y somos uno con Él, entonces podemos seguir adelante y salir avantes de cada situación, siendo muy consciente que de lo que expresamos por nuestra boca es de lo que nosotros vamos a vivir. ¿Que quiere alegría? Entonces expresemos palabras de felicidad. Que hay momentos en que hay angustia, es verdad, pero también podemos tener esa capacidad de que aún en el momento de la aflicción no nos podemos dejar llevar, sino que con fe y con esperanza. ¿Y cómo se consigue todo esto? Conociendo al Padre. Y en segmentos anteriores hablamos de que conocer al Padre y que la vida eterna constituye el conocerlo a Él. Y que conocerlo a Él es obedecerlo. Y que nos damos cuenta que lo conocemos cuando obedecemos sus mandamientos. Porque Él en el manual de instrucciones nos dejó reflejado todas las pautas, los pasos, las guías, la dirección de cómo hacer, de cómo actuar, de cómo accionar con nuestra vida para poder tener una vida tranquila, serena, como si es posible el conseguirla. Y Él nos dice en su palabra que sabemos que conocemos al Padre cuando nosotros le obedecemos sus mandamientos. Porque si alguno dice, yo lo conozco a Él, o sea, al Padre, pero no le obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, que la tarea de nosotros de hoy en adelante sea modificar la forma en la que nosotros vamos a hablar, creando esa conciencia cada día que si nosotros queremos salud, entonces enfoquémonos a hablar de salud, que el Padre en Jeremías 33:6 nos dice que Él nos dará abundancia y nos da la salud, porque eso es un regalo que Él nos da a nosotros, que es nuestra responsabilidad, entonces ser ordenados con las cosas que nosotros hacemos, con nuestro cuerpo, con los alimentos que le damos para poder tener la salud. Porque de cada acción hay una reacción y todo esto trae una consecuencia. Y después no debemos estarlo culpando a Él, porque Él para eso nos creó con una voluntad para que todos y cada uno de nosotros tomemos una decisión. Entonces, que hoy nuestra decisión sea hablar desde un lenguaje positivo, constructivo, como obedeciendo lo que Él nos dejó estipulado en su palabra. Que entonces este mensaje de hoy nos quede muy claro que las palabras tienen poder y que lo que dice en Proverbios 18:21 se nos quede muy grabado en la mente y que lo llevemos a la acción. Que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces,
Hoy les agradezco muchísimo el poder haber estado acompañando en la entrega de este tema en este segmento, que es remodelar nuestro interior. ¿Cómo hacerlo? Entonces ya tenemos las pautas, ya tenemos el manual de instrucciones. Pidamos al Padre que nos dé la sabiduría, y Él dice que el que esté falto de ella, vámonos a Santiago 1:5, donde nos dice que la pidamos a Él, que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. O sea, que queda como tarea desde hoy en adelante el cambiar nuestra forma de hablar y de relacionarnos con nuestro entorno. Que entonces hoy nosotros seamos esos patrones que vamos a modelar afuera las virtudes, y que este lenguaje de las virtudes sea de hoy en adelante nuestro referente. Les bendigo su vida en todas sus áreas. Les pido disculpas por todos los ruidos que creo que se escuchan, porque estoy en un lugar donde es muy concurrido por vehículos. Entonces no sé si quede bien claro el tema, pero esa es mi intención. Entonces, nos escuchamos el próximo martes con el favor del Altísimo. Si a alguna persona le queda alguna duda, nos puede llamar al 310-606-2094, que con mucho gusto ahí encontrarán las respuestas. Bendiciones. Hasta el próximo martes. Muchas gracias.